Bienvenidos a una nueva emisión del programa Maíz Rojo. En esta ocasión tocaremos el tercer capítulo referente al gobierno de Felipe Calderón y el narcoestado, el narcogobierno que imperó en su sexenio. Primeramente, pues tendríamos que entrar con una breve introducción acerca de las drogas, el tráfico de drogas, la venta de drogas y también puede ser el consumo de drogas en México, que iniciaría entre los años 20, 30 y 40, y esto se encargará Memo. Finalmente abarcaremos los años 80 y ya de lleno el periodo de Felipe Calderón y su estrategia de guerra contra el narcotráfico. Bueno, primeramente iniciará Memo con una breve introducción sobre el narcotráfico en México. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, como ya lo comentó Alan, pues precisamente abordaremos la situación del mercado de las drogas y la construcción de una empresa, ¿no? Desde el periodo de 1940 a 1980 concretamente, ¿no? ¿Por qué partimos de esto, de este periodo con exactitud? Bueno, podríamos decir que del año 39 al año 45, para empezar, pues en México, como en muchas partes del globo, fueron afectados inevitablemente por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en este sentido, México, pues, de alguna forma, en donde más padeció fue precisamente en la cuestión farmacéutica, ¿no? Porque muchos de los medicamentos y precursores químicos se mandaban directamente a Europa, ¿no? A la guerra. ¿Por qué? Porque los soldados precisamente necesitaban muchos de estos fármacos, pues tanto para su curación como para poder exaltarlos en combate, ¿no? Ya veremos un poquito más de esto más adelante, porque, bueno, como les comentaba, México, al padecer de esta limitación en los fármacos, tiene que recurrir precisamente al negocio ilegal de las drogas, un negocio que ya había sido previamente establecido desde por lo menos finales del siglo XIX y principios del XX con los migrantes chinos que producían el opio, ¿no? Y que, pues, como sabemos, es una droga utilizada tanto para para la fabricación de la heroína y de la morfina, ¿no? Concretamente a los norteamericanos, con los que más adelante México entablará negocio, pues será precisamente la morfina, ¿no? Precisamente para dopar a sus soldados una vez que fuesen, pues, heridos, ¿no? Entonces, en ese sentido, México comienza a resaltar, ¿no? A ser vanguardia, es productor tanto de marihuana como de amapola, ¿no? En ese sentido, pues, la producción de la goma de opio termina beneficiando en muchos sentidos a México, principalmente en el aspecto económico, ¿no? Y aunque en las fuentes documentales no exista tales tratos, ¿no? Entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano con los pues pequeños grupos en ese momento del narcotráfico, lo cierto es que sí se dio esta serie de transacciones en donde México aportaba buena parte de estas drogas para que después fuesen procesadas y llevadas al campo de batalla, ¿no? Esto estamos hablando de un periodo que corre de 1939, como les comentaba, a 1945, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre después del 45? Tenemos entendido que evidentemente termina la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania y pues los miembros del eje, Italia, Japón, ¿no? Una vez terminada la guerra, pues evidentemente la sobreproducción de drogas se vuelve ya un problema, ¿no? Ya no es necesaria esa sobreproducción, ya se están satisfaciendo nuevamente los mercados con los productos hechos en cada una de estas naciones que pues producen fármacos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, México comienza a ser un problema de seguridad para los Estados Unidos, ¿no? Para que tengamos una idea del nivel problemático que significaba esta sobreproducción de droga. Bueno, según la PGR, en 1949 fueron destruidos 933 plantíos con una superficie aproximada de 400 hectáreas
en las cuatro entidades concretamente, ¿no? Es Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, ¿no? Y bueno, había más o menos un total de 1.600 individuos consignados y sujetos a proceso. Lo que en buena medida llama la atención de todo esto es precisamente la cantidad de municipios, al menos en un estado concretamente del país, que es Sinaloa, en donde pues la producción es muy fuerte. Badiraguato, Culiacán, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Cozala, Choix, El Fuerte, San Ignacio, todos y cada uno de estos municipios van a ser productores de marihuana, ¿no? Y amapola también en algunos casos. Y ojo, tengamos en cuenta mucho Badiraguato, ¿no? Porque en la actualidad Badiraguato juega un papel importante, no solamente es el lugar donde se refugian, ¿no?, los narcotraficantes. Caro Quintero, que según algunos reportajes de la revista Proceso pareciera que se mueve por esas zonas, ¿no? También anda ahí entre Sonora. O el propio Mayo, ¿no? Y en su momento el Chapo. Pareciera que ese es un lugar de refugio común para todos estos narcotraficantes, ¿no? Lo importante de esto es ver la data, ¿no? O sea, ya desde los años 40 se viene presentando este problema. Y es sumamente interesante también porque, bueno, según los datos del primer informe del gobernador de Sinaloa, el general Pablo Macías Valenzuela, tan solo en Badiraguato fueron destruidos 373 plantíos, ¿no? Y bueno, se decía que la amapola de esa región, en contraste con la Esmirna Turquía, pues era la mejor, ¿no? Entonces, estamos hablando de que también, no solamente en México se producía o se sobreproducía, sino que también había cierta calidad en la producción, ¿no? Este evidentemente va a ser un problema, es un problema que se viene acarreando, como ya les digo, desde la década de los 40 hasta la actualidad, ¿no? Para ser concretos, a veces, o es la tendencia, ¿no?, principalmente en los medios de comunicación y algunos periodistas, culpar a los campesinos de ser los grandes traficantes de droga, ¿no? Sin embargo, pues no es así. De fondo existe toda una estructura organizativa que nos lleva directamente al Estado mexicano, ¿no? Estamos hablando de que el narcotráfico es un problema de Estado, nace con el Estado. Y obviamente las estrategias de seguridad para contrarrestar precisamente al narcotráfico, pues nacen con muertas, ¿no? Porque no van a funcionar cuando el Estado en buena medida es el generador de toda esta estructura criminal, ¿no? Ya veremos por qué. En la segunda mitad de la década de los 40, en Sinaloa, igual, por motivo de una gira de trabajo realizada en 47 por el Procurador General de la República y el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa, pues comienzan una serie de publicaciones en la prensa, ¿no?, que van a terminar por exponer a los oficiales del ejército, tanto de Sonora, que es el caso del general Abelardo L. Rodríguez, y de Sinaloa, el general Pablo Macías Valenzuela, ¿no? Son prácticamente estos dos generales, entre muchos otros, estos gobernadores generales, quienes son en buena medida pues dueños o dirigen o coordinan todas estas estructuras del narcotráfico, ¿no? Entonces sí es muy importante señalar precisamente esta ligazón que existe entre el narcotráfico y evidentemente el Estado, ¿no? Recordemos que Abelardo L. Rodríguez fue presidente de la República, ¿no?, en el periodo que conocemos como el callismo. Y bueno, no solamente a Abelardo L. Rodríguez se le acusa del cultivo de amapola, ¿no?, y de apropiarse del mercado o de las redes que construyeron los chinos para el trasiego de la amapola, sino también de otras actividades ilícitas como el tráfico de alcohol, como las casas de apuestas. En Baja California Norte tenía un hotel spa, casa de apuestas, conocido como el Aguascalientes, uno de los más famosos en la frontera norte, y donde precisamente pues, llevan a cabo actividades ilícitas. No es de extrañarse que muchos mafiosos norteamericanos pasasen la frontera a México para el consumo de alcohol, de algunas drogas, prostitución, juegos de azar. Entonces sí es, insisto, es muy importante resaltar este lazo que existe entre el narcotráfico y pues el Estado, ¿no? Ahora,
La integración de la sociedad y de las instituciones al narcotráfico también es algo relevante y no puede pasarse por alto, ¿no? Según Manuel Lascano, quien fuera procurador de justicia de Sinaloa en la década de los 40, comenta que políticos, comerciantes, empresarios, policías, campesinos, todo el mundo sabía que se sembraba amapola, se sabía quiénes eran los que se dedicaban a la siembra, ya sean vecinos conocidos, campesinos y pequeños propietarios, ¿no? En muchos casos eran algunos de estos líderes un poco más, tener un poco más de dinero, ¿no? En comparación con algunos otros campesinos, pero no tanto, ¿no? La policía judicial sabía quién eran los protectores y la misma policía judicial se encargaba de cobrarles cuota y de protegerlos, ¿no? Entonces, hay una integración social al fenómeno del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es un negocio redituable, ¿no? Estamos hablando de que muchas familias vivían de los cultivos de la siembra de amapola o marihuana, ¿no? Y era algo muy común en el norte del país. Era tan común que podía adquirirse en los mercados, podía adquirirse incluso en las boticarias o farmacias, ¿no? Recordemos que en el siglo XIX, durante el Porfiriato, pues precisamente la venta de estos productos como la dormidera, la marihuana, la amapola, más bien los derivados de la amapola, se vendían en farmacias y eran consumidos principalmente por las clases altas, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia, ¿no? Como plantea Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, pues prácticamente a partir de estos datos se puede plantear la construcción de manera general del negocio ilegal de las drogas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay muchos factores que se tienen que analizar. Primero, parece, como él lo plantea, indicar que pues estos grupos de narcotraficantes se apoderaron de las redes chinas de la producción y exportación del opio, ¿no? Y se crearon empresas criminales de tipo privadas, donde precisamente los dueños de estas empresas pues eran los gobernadores militares o los gobernadores generales. Recordamos también que pues después de la década de los 30 y hasta los 60, finales de los 70, pues era hasta los 60 era muy común ver a generales del ejército mexicano, algunos de ellos excombatientes de la revolución, en puestos que se supone ya eran civiles, ¿no? Como el caso de las gubernaturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que señala Valdés es que precisamente muchos de estos empresarios, de estos dueños de las estructuras del narcotráfico, más bien del narcotráfico, pues eran los gobernadores militares de Sinaloa, Sonora, Baja California, ¿no? Todo esto desde la década de los 40, ¿no? Y bueno, todas estas empresas son responsables de la exportación, son responsables de la construcción y de infraestructura para moverla, ¿no? La logística. Por otro lado, en segundo lugar, pues la producción de la amapola y de la marihuana estaba atomizada, es decir, se encontraba diversificada. Esto con un objetivo concreto, ¿no? Dificultar las labores de seguridad para la destrucción de los campos de sembradío, ¿no? De marihuana, de amapola, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso es una cuestión que hasta la actualidad sigue presente. Esta atomización, esta fragmentación en múltiples campos de cultivo, ¿no? No hay uno en concreto, sino hay muchos, ¿no? Y cuando el ejército da con uno, es como una cabeza de hidra, destruye una cabeza, pero pueden aparecer 3 o 4 más, ¿no? Entonces, es parte también de esta estructura del negocio del narcotráfico. En tercer lugar, como lo plantea también Valdés, en este periodo adquiere relativa notoriedad la transformación de los derivados de la goma de opio, ¿no? Concretamente para hacer heroína o morfina, ¿no? Es decir, ya no están solamente exportando las materias primas, ahora ellos producen esta materia y ellos mismos la transforman para hacer productos terminados, ¿no? Mercancías que duplican su costo en el mercado. Entonces, eso también es muy, muy importante porque, bueno,
Estamos hablando de que el negocio del narcotráfico, tal cual lo comentamos, pues es una estructura compleja, ¿no? Y que va necesitando poco a poco de otros profesionistas, ¿no? Ya no nada más necesitas al campesino para sembrar la amapola o la marihuana, también necesitas al químico que sepa, ¿no? Pues, de la fabricación de estos derivados como la heroína o la morfina para producirlos, ¿no? Montar laboratorios, que es caro, ¿no? Aunque, bueno, en la actualidad, pues, se sabe, ¿no? Por múltiples reportes periodísticos que gradualmente estos laboratorios se van haciendo cada vez más baratos, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. En cuarto lugar, la presencia directa de estadounidenses en el territorio mexicano como compradores o financiadores de la producción del opio, ¿no? Que, pues bueno, de alguna forma en este periodo era común, ¿no? Como les decía, ¿no?, al principio de la emisión, pues las farmacéuticas principalmente estaban interesadas, ¿no?, en la compra de esta materia prima para hacer, pues sí, producir la morfina que era tan necesaria. Y pues esto nos habla también de la presencia de capitales extranjeros que estaban apostando, que estaban invirtiendo en negocios ilícitos y que, bueno, hasta la actualidad pudiésemos dar varios ejemplos de cómo estas inversiones en los mercados negros siguen existiendo, ¿no?, por parte de empresas norteamericanas, la mayoría, incluso canadienses, constituidas legalmente, que pues hacen uso de estos mercados negros para ya sea ejercer la violencia, para comprar materias primas, etcétera, a bajos costos obviamente, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí es muy, muy, muy complejo en ese sentido. En quinto lugar, también es evidente que se creó un sistema de impuestos, ¿no? Es decir, el Estado, al tener el monopolio de la violencia, de alguna forma protegía a los cultivadores de amapola, de marihuana, lo sigue haciendo, ¿no?, a cambio precisamente de cuotas, ¿no?, de cuotas que se les aplican a los campesinos por producir la marihuana, la amapola, y en algunos otros países hasta también la hoja de coca, ¿no? Entonces, este monopolio de la violencia que ejerce el Estado también pone al servicio del narcotráfico, o más bien utiliza a las policías para su beneficio, ¿no?, como protectores, ¿no?, de sus empresas y de sus ganancias. Entonces, la policía en muchos casos sirve, al igual que el ejército, como garantes de la protección de los intereses de estos hombres que aparentemente se escudan bajo otros rostros, ¿no?, que es común ver que, insisto, en los medios de comunicación se responsabilice a figuras ya conocidas del narcotráfico, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, ¿no?, y previo a estos dos, bueno, Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, Ernesto Fonseca. Bueno, estos son los rostros más visibles del narcotráfico, ¿no? Son socios realmente de otros de grupos de hombres, ¿no?, principalmente del Estado, como ya lo hemos estado evidenciando, ¿no?, que precisamente también forman parte del negocio del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, como les decía, el Estado, al tener el monopolio de la violencia, protege a una empresa, o a sus empresas más bien, que son clandestinas, ¿no?, que son ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, al final del día el marco legal prohíbe la producción de drogas, ¿no? Y obviamente pues, se vuelven un problema incluso de carácter social. Finalmente, ya por último, pues el narcotráfico alcanzó de alguna forma un nivel logístico muy complejo, ¿no?, porque para que pudiese moverse la droga a diversas partes del mundo, pues se necesitó precisamente, como ya les decía, de una cierta infraestructura, pero también de gente dispuesta a llevar los trasiegos de droga, ¿no?, ya sea por aviones, se necesitaban a pilotos, por carreteras, se necesitaban a conductores. Entonces, la logística respecto al trasiego de drogas, incluso en la actualidad, se ha viendo cada vez más complejo, ¿no? Recordemos que Anabel Hernández rescata que precisamente el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán es un punto importante del trasiego de droga hacia Europa, y esta pues viaja por navíos, por barcos, ¿no? Que en muchos casos, como lo plantea ella, pues son
del Estado, es decir, de Pemex, ¿no? Entonces, bueno, sí es muy compleja la situación en ese sentido, ¿no? Todo esto lo planteamos desde la década de los 40, pero prácticamente, si bien el negocio del narcotráfico ha ido evolucionando gradualmente, es en buena medida la esencia del del negocio del narcotráfico. Es en esencia el negocio del narcotráfico, que se viene haciendo desde los 40, ¿no? Ya en la década de los 60 se da un boom, que es precisamente el del consumo de la marihuana. Todo eso tiene que ver también con una cuestión cultural o a nivel ideológico. Se empiezan a dar muchas revoluciones de carácter cultural, como por ejemplo, la revolución sexual, ¿no? El uso, por ejemplo, de los anticonceptivos. También se vive una etapa de rebeldía. Bueno, en fin, la marihuana se vuelve del pues, consumo de los jóvenes, ¿no? Es la droga del momento. Pero concretamente, el negocio de la marihuana, como el de las drogas en general en nuestro país, están del otro lado de la frontera, es decir, en Estados Unidos. Ahí está el verdadero negocio, ¿no? Para que podamos tener una idea de esto, pues la cifra total de ciudadanos estadounidenses que probaron marihuana de entre 1962 a 1980 es cerca de unos 43.6 millones, ¿no? De ciudadanos norteamericanos. En 1980 había en Estados Unidos cerca de 227 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 160 formaban la población de entre 15 y 64 años, ¿no? Por tanto, de los 43 millones que había en Plana, pues representaban un número alto, ¿no? Que es más o menos el 27% de un segmento de la población, ¿no? Entonces, es importante resaltar esta cuestión, ¿no? Los principales consumidores de marihuana vienen de los Estados Unidos. Y bueno, también podríamos decir concretamente que al calor del movimiento hippie, ¿no? Que es un movimiento de clases medias, en su mayoría blancas, pues precisamente el uso no solamente de la marihuana, sino también de otras drogas experimentales va a ser muy común. Pero para México la marihuana, que es la mercancía de exportación, va a tomar un carácter pues sumamente lucrativo. Ya para la década de los 70s, pues de alguna forma, y una vez ya saldada la oleada hippie, ¿no? Recordemos que también viven un periodo corto, ¿no? de este movimiento, pues de alguna forma el consumo de la marihuana va a ir descendiendo, ¿no? Aunque todavía seguía siendo un negocio muy lucrativo para los productores de la droga. Claro, no existe todavía en este momento algún cártel de la droga, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese tema porque es muy particular, pero en ese momento existen solamente traficantes de droga que están dispersos en diversas regiones. Todavía no existe un cártel o cárteles, ¿no? Como más adelante lo veremos. Precisamente, como ya les comentaba, ya a finales de la década de los 70s y principios de los 80, pues el negocio de la marihuana viene en descenso, aunque sigue representando buenas ganancias para el narcotráfico, ¿no? No obstante, comienza a llegar a los Estados Unidos otro tipo de droga novedosa, ¿no? En 72, 73 se tienen los primeros registros de la llegada de la cocaína a los Estados Unidos, principalmente a Florida. No obstante, será hasta la década de los 80 que tendrá una explosión. Es precisamente a partir de este momento que el gobierno de los Estados Unidos comienza a mirar el problema de las drogas como una cuestión de salubridad, no una cuestión de salud pública. ¿Por qué? Porque estaba aumentando exponencialmente el número de adictos a la cocaína, ¿no? Aparte de eso, bueno, se presentaba una serie de acontecimientos o de hechos violentos en las calles de Florida, ¿no? Principalmente por las disputas por el control del negocio de la cocaína entre dos grupos antagónicos, tanto los colombianos como los exiliados cubanos en la Florida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, Miami va a ser particularmente
el centro de operaciones donde funcionen todos estos grupos, ¿no? Insisto y regreso, el gobierno de los Estados Unidos ya ve como un problema precisamente de salud pública la droga y comienza una serie de campañas, ¿no? Que si bien ya se habían realizado desde el gobierno de Richard Nixon, no será sino hasta con Ronald Reagan que pues se declare, como él plantea, la guerra a las drogas, ¿no? Y una guerra que es disimulada, por cierto, ya también hablaremos de esto un poco más adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cártel de Guadalajara, este grupo de traficantes del narcotráfico comienzan a organizarse al darse cuenta que las ganancias, pues, de alguna forma van disminuyendo. Sería un poco personalista, ¿no?, achacar a una sola persona la responsabilidad. No obstante, la historia común apunta a Miguel Ángel Gallardo, ¿no? Miguel Ángel Félix Gallardo, pues, es un capo de la droga mexicana que evidentemente viene de una estructura del Estado. Él fue policía judicial en Sinaloa. Y bueno, comienza precisamente a ir entablando relaciones con otros jefes regionales de la droga, por decirlo así, ¿no? Insisto, comúnmente se viene observando en los medios de comunicación cabezas visibles del narcotráfico. Lo cierto es que también podemos hablar de un sistema de clanes o de familias, ¿no?, que funcionan dentro de esta organización. Es decir, existen dinastías, tal vez no sea la palabra precisa para explicarlo, pero existen dinastías dentro de estas organizaciones que manejan la droga desde la década de los 50. Está el caso, por ejemplo, de los familiares de Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, los Caro Quintero concretamente, de los Félix, que es familia de Miguel Ángel Félix Gallardo, y bueno, estos clanes, estas familias van a entablar una serie de redes para asegurar tanto la producción en un primer momento de marihuana como posteriormente el trasiego de cocaína de Colombia a México y posteriormente a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso les decía que es importante ver la campaña de la lucha contra las drogas que encabeza Reagan como una antesala del problema que va a significar precisamente el trasiego de esta droga en México. ¿Por qué? Porque, como les decía, la marihuana ya estaba en un periodo de decadencia, que aún pese a eso seguía siendo un excelente negocio. No obstante, la cocaína es la droga fenómeno, ¿no? Y obviamente Florida, al ser este centro de operaciones y de comercio de la cocaína, pues todos los esfuerzos de la administración Reagan se enfocan en, entre comillas, tratar de acabar con el problema, ¿no? Los narcotraficantes colombianos, pues, al ver que se están cerrando los canales o las vías por donde transportar su mercancía, comienzan a mirar hacia otros lugares, otras vías por las cuales poder seguir traficando la cocaína, ¿no? Y México se vuelve precisamente ese lugar precisamente por la amplia frontera que nos divide entre el sur de los Estados Unidos y el norte de nuestro país, y porque de alguna forma, pues, el cártel de Guadalajara, ya constituido plenamente por Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, Ernesto Fonseca, y a su vez con la Dirección Federal de Seguridad, que es una agencia del Estado mexicano. Por eso les digo que no hay que olvidar precisamente el papel del Estado en todo esto, que les brinda la protección, la protección y la inteligencia, es decir, la información. Entonces, pues obviamente aquí en México también la cocaína vive un boom, no tanto en el consumo de los mexicanos, pero sí en las ganancias de los narcotraficantes mexicanos que llevan el trasiego de Colombia a México, y ellos se encargan precisamente de llevar la cocaína al sur de los Estados Unidos, ¿no? Ya a partir de la década de los 80, mediados de la década de los 80, ya cuando el cártel de Guadalajara empieza ya a hacer este trasiego de la cocaína y aún mantiene todavía el trasiego de marihuana y de amapola, pues comienza
a producir en grandes cantidades la marihuana, ¿no? O sea, de alguna forma, como les decía, no habían dejado de lado el negocio de la marihuana, y todo lo contrario, Rafael Caro Quintero pues construye un megacampo, un megalaboratorio productivo de marihuana, ¿no? Y este pues laboratorio este mega plantío, ¿no? que se encuentra en el rancho El Búfalo, pues se vuelve muy notorio, ¿no? Principalmente porque se lleva ahí una sobreexplotación de los campesinos que vienen de muchas partes del país, ya sea de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? Y como lo plantea Valdés, incluso hasta de Guatemala. Y también porque, bueno, pues son prácticamente estaban ocupando para ese momento pues múltiples tecnologías muy avanzadas para la producción de la marihuana, ¿no? Entonces aquí la DEA comienza a ver que el cártel de Guadalajara se vuelve cada vez más notorio en cuanto a la producción de marihuana, en cuanto al trasiego de cocaína, y pues inician investigaciones, ¿no? A partir de agentes de la DEA. Y bueno, uno de ellos, Enrique Camarena, es precisamente con quien comienzan estas investigaciones. Y bueno, el rancho El Búfalo termina por desmontarse. Se habla más o menos de que fueron destruidas cerca de 11,000 toneladas de marihuana, para que se hagan una idea de todavía el nivel de importancia que seguía teniendo la marihuana. Y bueno, pues esto nos lleva inevitablemente al caso Camarena, que en 1985 culminará con la muerte del agente de la DEA a manos precisamente del cártel de Guadalajara, incluso de agentes de la CIA que estaban precisamente, se plantea que estuvieron en las sesiones de tortura de Enrique Camarena. Esto lo habla Jesús Esquivel en un texto. Y bueno, incluso del Estado mexicano, ¿no? Muchos de los oficiales de la DFS, los agentes de la DFS también estuvieron presentes en el asesinato y tortura de Camarena, ¿no? Incluso se habla, ¿no? El propio Jesús Esquivel lo plantea en alguna entrevista, que el hoy secretario de Estado en CFE, Manuel Bartlett, pues tenía conocimiento de los hechos con el agente de la DEA, ¿no? El pecado del agente de la DEA pues era, o más bien fue, haber descubierto una triangulación entre el cártel de Guadalajara, la CIA y los contra nicaragüenses. Recordemos que se está llevando a cabo precisamente en Centroamérica procesos revolucionarios, ¿no? Que llevaron al triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua a tomar el poder, y precisamente la administración Reagan lo ve como un enclave más del comunismo, ¿no? Y por tanto plantea derrocarlo a como de lugar. Y precisamente, como les decía, esta simulación de guerra contra las drogas pues financia, ¿no?, los grupos del narcotráfico a los contras nicaragüenses, a cambio de que la CIA permita a el cártel de Guadalajara introducir sus mercancías, ¿no?, en el sur de los Estados Unidos. Pues prácticamente este ha sido un recorrido desde la década de los 40 hasta los 80 precisamente acerca del narcotráfico. Es mucho más amplio, mucho más grande. Nosotros retomamos precisamente la década de los 40 para hablar del narcotráfico, pero podríamos iniciar desde el siglo XIX, finales del XIX, ¿no? Ya si ustedes gustan, en otro momento podemos hacer ya una serie más amplia sobre el narcotráfico, viendo muchos de los aspectos históricos, porque también al ser un tema que estamos abordando de manera general, pues se escapan muchas otras cosas, ¿no? Incluso hablar de la triangulación que existe entre el cártel de Guadalajara, la CIA y los contras nicaragüenses, pues también es muy complejo, ¿no? Y hay mucha gente que participa del negocio. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos esto fue precisamente esta introducción al respecto del narcotráfico en México. Claro, sí, en ese sentido ya dio un amplio recorrido Memo acerca de cómo se fue desarrollando el negocio del narcotráfico en México y Estados Unidos a partir de una serie de articulaciones políticas y económicas
del Estado mexicano y del Estado norteamericano, ¿no? En ese sentido, la lucha contra las drogas se posiciona en los años 80 y 90 como el gran sustituto de la lucha contra el comunismo en la región sudamericana y también pues, principalmente para consolidar un negocio de guerra que se estaba acabando en la zona de Europa del Este con respecto a la Guerra Fría, ¿no? Recordemos que es en los años 80-90, en 1989 cuando cae el muro de Berlín, en 1991 cuando se desintegra la Unión Soviética y también en esos años de los 90 cuando se desintegra el Estado yugoslavo, ¿no? En ese sentido se empieza a articular, como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones en este programa, también algunas teorías como por ejemplo la de Naomi Klein con respecto a la doctrina del shock y cómo se crean enemigos imaginarios para establecer toda la industria de guerra que tiene, más bien para solventar la continuación de la industria de guerra que caracteriza a los Estados Unidos, ¿no? Exactamente en ese sentido, no podemos olvidar que la política pública y la política internacional de México ha estado sometida muchas veces a la política internacional norteamericana o estadounidense, para ser más preciso, ¿no? A la estadounidense. En ese sentido, como ya lo comentaba Memo, en 1986, para dar forma legal a este giro securitario, el presidente Ronald Reagan firma la National Security Decision Directive 221, que designa a las drogas ilegales como la nueva amenaza a la seguridad nacional estadounidense. También ya lo había comentado Memo, que en los años 70 Richard Nixon es el que empieza con esta guerra contra las drogas, pero se formaliza a partir de la presidencia de Ronald Reagan, ¿no? En cuanto a la cuestión de los Irán-Contra, el periodista Gary Webb demostró vínculos directos entre la llamada epidemia de cocaína del crack y de crack en los barrios negros de la zona Sud Central en la ciudad de Los Ángeles y, como decía Memo igual, la estrategia respaldada por la CIA en Nicaragua con los Contras, ¿no? Los reportajes de Webb acerca de la CIA que permitió operadores de la Fuerza Democrática Nicaragüense, los llamados Contras, eran financiados gracias a la venta de cocaína y de crack en California, ¿no? Este caso lo pueden ver de mayor manera o de una manera más profunda en el libro de Gary Webb, American's Crack Black Has Road in Nicaragua War, de 1996, y se dio una persecución importante sobre este periodista que culminó con su supuesto suicidio, ¿no? Y ya posteriormente, en 1998, la CIA admitirá que esto era real, ¿no? Cómo fue el financiamiento para los Irán-Contra. Y bueno, esta cuestión la puedes buscar en el libro de Alfred McCoy, The Politics of Heroin, CIA, Complicity in the Global Drug Trade, del 2003. En ese sentido, como ya lo menciona Memo, las relaciones del Estado con el crimen organizado son importantes, ¿sí? El sociólogo y periodista Osvaldo Zavala, pues también en conjunción con los estudios periodísticos y también sociológicos de Luis Astorga, documentan que con mucha precisión que el Estado mexicano disciplinó y subordinó a las organizaciones criminales durante la segunda mitad del siglo XX, forzándolas a operar bajo el control del poder político del priismo hasta mediados de la década de los 90, que recordemos que es cuando se da un cambio presidencial, ¿no? Y un cambio de partido con el PAN y Vicente Fox. Entonces, con la caída del PRI, el Estado policial fue gradualmente desmantelado durante la presidencia de Vicente Fox, pero existió una incapacidad para articular una política de seguridad nacional y lo que pasó principalmente fue que se permitió una nueva asociación de criminales entre gobernadores, empresarios locales y traficantes en estados como Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. En ese sentido, como lo comentábamos Memo y yo hace rato, se dio una suerte de balcanización en el Estado mexicano con respecto al tráfico de drogas y su influencia con los cárteles de la droga, ¿no? Sería Felipe Calderón quien apostó por una supuesta guerra contra la droga, como ya lo veremos un poco más adelante, y pues es necesario determinar la estrategia de guerra contra el narcotráfico de Calderón
como una cuestión de legitimidad para con su gobierno. Recordemos que él llega a la presidencia con muchas protestas sociales, una de ellas es en Atenco, otra es en Oaxaca con la articulación de los profesores en la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca, de la APO, pero también había pues sí, se podría decir una efervescencia política donde se reestructuraron nuevamente algunos grupos guerrilleros en el estado de Guerrero y Oaxaca, ¿no? Recordemos que en esas fechas hay bastantes movimientos campesinos estudiantiles y también existe el movimiento cívico con respecto a a la crisis política que se daba en el contexto del fraude electoral que cometió el PAN contra Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Bien, en ese sentido, lo que podemos decir es que, como lo menciona Memo, las cabecillas más importantes que fueron nombradas por el gobierno mexicano con respecto a los que controlan la droga o el tráfico de droga, pues fueron señalados principalmente como cabecillas de una estructura económica que estaba supeditada principalmente a esos jefes o a esas pocas bandas, pero en realidad lo que nosotros tratamos de hacer aquí es principalmente elaborar una historia intelectual del narcotráfico, más allá del relato periodístico, más allá de la crónica. Nos basamos en estudios sociológicos que nos dicen cómo, si bien sí existen cárteles y existen grupos del crimen organizado, las cabecillas son parte más de este gran tablero de ajedrez que es el crimen organizado y el narcotráfico como tal, ¿no? En ese sentido, retomamos un poco la tesis de Osvaldo Zavala, que ya lo mencioné, donde prácticamente pues es muy controversial su tesis, pero tiene cierto sentido, ¿no? Que es referente a que los cárteles no existen, sino que más bien los cárteles son una estrategia narrativa propuesta desde el Estado mexicano, desde el oficialismo, para elaborar un enemigo específico, ¿no? Durante la supuesta guerra de Calderón fueron asesinados, según los datos oficiales del INEGI, 121.683 personas, aunque pues se dice que fueron entre 300 y 350.000, ¿no? Eso según algunos reportajes periodísticos de periodistas estadounidenses, ¿no? La cifra oficial se recolectó de 4.700 oficialías del registro civil y 1.107 agencias del Ministerio Público. Igual, en ese sentido de crear un enemigo bien específico, el Centro de Análisis de Políticas Públicas en 2012 crea el perfil recurrente de entre las víctimas de homicidios dolosos durante el sexenio de Felipe Calderón, y nos dice que eran hombres entre 25 y 29 años de edad, es decir, jóvenes, solteros, pobres y con escasa o ninguna escolaridad, que lejos de las rancherías y su ropa característica de vaqueros, residían en las urbes como Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana. Esto lo podemos ver en el texto de Leticia Ramírez de Alba, Indicadores de víctimas visibles e invisibles del homicidio, ¿no? En ese sentido, pues prácticamente los más afectados fue el pueblo mexicano, las personas pobres, y en esencia quien nutría el crimen organizado y el narcotráfico o esa estructura criminal del narcotráfico, pues se han visto envueltos empresarios, políticos, altos cargos del ejército, policías, ¿no? Algo que me llama mucho la atención en ese aspecto es, por ejemplo, cómo José Esparragosa, que era el Azul, fue uno de los articuladores también del cártel de Guadalajara y era miembro de la DFS, ¿no? O como muchos de los capos del crimen organizado pues tenían charolas de la Dirección Federal de Seguridad, que en los años 60, 70 y parte del 80 funcionaron como un brazo o como una especie de policía política del régimen priista para contener a los movimientos políticos y sociales de nuestro país, ¿no? Específicamente en los años 60 y 70 de los grupos guerrilleros, y en los años 80 de
de los movimientos estudiantiles también y campesinos, ¿no? En ese sentido. También algo que se escapó a Memo y que podemos ver con mayor detenimiento posteriormente es como la Operación Cóndor fue la única que se enfocó en el tráfico de drogas y no en el combate al comunismo, específicamente la Operación Cóndor mexicana, ¿no? Porque sabemos que existe la Operación Cóndor en Sudamérica, pero la mexicana se enfocó a el crimen organizado o al narcotráfico. En ese sentido, se destacamentaron miles de soldados y agentes de la Policía Federal que destruyeron sembradíos de droga entre 1975 y 1978, específicamente en el estado de Sinaloa, ¿no? Sin embargo, como lo pregonan estos artículos, como lo dicen estos artículos sociológicos y periodísticos, en realidad se dieron violaciones a los derechos humanos de campesinos más allá de la quema de plantíos, ¿no? A las cabecillas del crimen organizado y el Estado mexicano, pues no se tocó a ninguna de esas personas, ¿no? En ese sentido, pues podemos decir que el Estado mexicano es uno de los articuladores más grandes del crimen organizado y también del narcotráfico en México. Algunos de los autores más importantes del ámbito periodístico, como Diego Osorno, Anabel Hernández y Alejandro Almazán, propulsan una forma narrativa que exotiza cierta violencia y la sordidez tremendista de los narcotraficantes, ¿no? Principalmente con cuestiones como la crónica, que se van más por la nota roja que por otras cuestiones, ¿no? En ese sentido, la historia intelectual del narcotráfico, con autores como Luis Astorga, Pérez Monfort, el propio Osvaldo Zavala y el exagente del CISEN que nombró Memo de apellido Valdés, Guillermo Valdés, pues son la otra cara del estudio del crimen organizado en México y del narcotráfico, ¿no? En ese sentido, algo que menciona también Osvaldo Zavala es cómo se estructura esta idea cultural del narcotraficante a partir de los narcocorridos, y también lo hace Luis Astorga, de los narcocorridos, de la vestimenta específica de los rancheros, pero que en realidad el trasfondo del narcotráfico va más allá, ¿no? O sea, se estructura a partir de redes económicas del capitalismo global, del capital financiero internacional norteamericano, donde intervienen bancos, políticos, senadores estadounidenses, corporaciones policíacas, policíacas, ¿no? Puede decirse como la DEA, la CIA, la DFS, que posteriormente, precisamente por esa cuestión de que había una articulación ya muy grande entre la DFS y los grupos del crimen organizado, se desmantela la DFS y se crea el CISEN en 1989, pues prácticamente fue lo mismo, no nada más se dio una reestructuración aparente, pero algunos de los cuadros que participaban o que eran corruptos, pues seguían en esa corporación policíaca, ¿no? Bien, en ese sentido, pues prácticamente lo que nos dice también Osvaldo Zavala es que el gobierno mexicano en el sexenio de Felipe Calderón, pues prácticamente justifica su guerra en una cuestión de legitimidad y también de una estrategia discursiva sin fundamento material, como lo dice el sociólogo Fernando Escalante. En un simple análisis estadístico basado en cifras oficiales, la violencia en el país comenzó después de la militarización ordenada por Calderón en 2008. En la década anterior, entre el 97 y el 2000, el índice de homicidios había ido a la baja en las principales ciudades del país, incluyendo Ciudad Juárez. Posteriormente a la guerra de Calderón, la violencia repuntó en las zonas donde se estructuró o donde se destacamentó a miles de soldados y agentes federales, la Policía Federal, enviados por el presidente Calderón. En ese sentido, recordemos que, como ha sido documentado por algunos periodistas como Anabel Hernández o Jesús Esquivel, el papel que jugó Genaro García Luna con respecto a estos grupos de crimen organizado, pues fue una suerte de reestructuración para el control político de las mismas, ¿no? Como se había hecho a la vieja usanza del PRI. Entonces, en ese sentido,
la cierta autonomía que había adquirido los grupos del crimen organizado o los dichosos cárteles, pues impidió hasta cierto punto una completa subordinación. En ese sentido empezamos a ver ya retratos de violencia criminal como el grupo Los Zetas, que yo sé muy poco de esta cuestión, pero se puede ahí investigar, que me parece que eran parte de grupos militares, ¿no? Los GAFES. De los GAFES, de las fuerzas que eran Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, y que ellos se habían salido de ahí, pero que eran personal militar entrenado con el gobierno estadounidense, ¿no? E incluso me parece en algunos artículos periodísticos, pues se dice que hay también parte de excaiviles que forman parte del crimen organizado, ¿no? Los caiviles son un grupo de fuerzas especiales de Guatemala, ¿no? Guatemala, sí. Sí, de Guatemala. Y cómo se van dando estos retratos de una ya completa paramilitarización de los grupos del crimen organizado. Y ahí podemos ver los retratos de violencia que se han dado específicamente en el norte del país para combatir la plaza y esas cuestiones, ¿no? Pero que en esencia estos grupos del crimen organizado funcionan como una forma de negocio muy redituable, ¿no? Más allá del tráfico de drogas, posteriormente llegaremos como a ciertas conclusiones, pues sí podemos decir que funciona como una especie de negocio, no solamente de drogas y otros negocios ilegales, sino también el tráfico de armas, ¿no? Y por supuesto el lavado de dinero de las dos partes, tanto de Estados Unidos como de México, ¿no? Pero en la cuestión de la militarización, pues ahí vamos a abordar un poco más en este sentido. Sí, claro, ya lo comentaba Alan, muchos de estos factores son importantes precisamente para entender pues, el gobierno de Calderón y su dichosa guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ya como lo planteaba Alan desde el principio de su intervención, decía que fue más bien una forma de legitimar un gobierno que evidentemente no llegó pues por el voto, ¿no? Sino que más bien fue una imposición. Pero bueno, igual ese puede ser el tema de discusión de otra sesión, de otro podcast, porque sí es muy interesante y hay muchas cosas que a veces se nos llegan a escapar, ¿no? Pero bueno, esta estrategia de la lucha contra el narcotráfico, para empezar, durante su campaña, nunca la planteó Felipe Calderón. En ningún momento planteó la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Eso hay que resaltarlo, porque entonces, como lo plantea Mariela Alejandra Núñez en su tesis, la militarización de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, pues más bien obedece a una estrategia que se fue construyendo en el proceso, ¿no? Es decir, que no había un trazo previo, ¿no? Simplemente Calderón dijo, bueno, vamos a dar una lucha contra el narcotráfico y pues como el borra se lanzaron. Entonces, sin embargo, ella retoma que para la investigadora Lorena Becerra del ITAM, esta estrategia, si bien no existió previamente, se fue construyendo en el proceso, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la estrategia tenía objetivos al respecto, ¿no? En general, la estrategia era tratar de recuperar la seguridad pública de las familias, ¿no? Pero ya en concreto, los objetivos que se marcaban precisamente eran la recuperación del territorio, un despliegue de fuerzas públicas, ¿no? La desarticulación de las organizaciones criminales, es decir, la destrucción tanto de su capacidad operativa, ¿no? Con decomisos y aseguramientos, como precisamente la captura de miembros, aunque bueno, también lo plantea la autora, pues esto no disminuye los niveles de violencia. ¿Por qué? Porque es una cabeza de hidra, ¿no? La organización queda intacta, por decirlo así, ¿no? Se corta una cabeza, pero surge otra. Y si se corta esa cabeza nuevamente, surgen otras dos, ¿no? Y en lo que probablemente les pueda hacer daño, que es precisamente la destrucción de los campos de amapola, el decomiso de armas o el decomiso
de drogas para su venta en los Estados Unidos, el trasiego a Estados Unidos, pues realmente sí son golpes, pero no son golpes que puedan desarticular a todas las organizaciones, ¿no? Entonces, sigue existiendo ese problema al final de fondo. También dentro de los objetivos se encontraba el fortalecimiento institucional, ¿no? Es decir, la capacitación a los policías civiles, ¿no? Precisamente, ¿por qué? A los policías de las policías estatales, municipales, porque ellos no podían estar a la altura de organizaciones del narcotráfico que de alguna forma estaban mucho mejor armadas, tenían una capacitación militar en muchos casos. Ya hablaremos también de este fenómeno porque ya como lo comentaba Alan, existe este grupo de los Zetas y para mí hay un antes y un después, ¿no? Por muchas razones, pero ahorita lo abordaremos un poquito más adelante. Se empiezan también a depurar y renovar las policías locales, que es también otro de los objetivos. ¿Por qué? Porque muchos de estos policías, de los altos mandos policiales también, pues estaban coludidos con el narcotráfico. Y por último, la prevención del delito para, pues precisamente frenar una condición de tipo social, que siguiesen, pues los jóvenes involucrándose en las organizaciones del narcotráfico, ¿no? Y no solamente los jóvenes, sino personas de otras clases, ¿no? De otras edades, de otros sexos, ¿no? Es interesante ver en ese sentido que pues el gobierno de Calderón, si bien precisamente habla de la prevención del delito, nunca se mete con la cuestión ideológica. Tal vez es en este momento donde empiezan a haber una especie de cultura del norte que gradualmente avanza, ¿no? Hacia los estados de la República del Sur, ¿no? Fenómenos culturales muy propios, ¿no? Muy regionales, como el caso del cantante Chalino Sánchez, comienzan a llegar a estas latitudes, ¿no? Y es también interesante porque, insisto, Calderón no ataca a la cuestión ideológica, ¿no? Incluso las novelas, las series que glorifican al narcotráfico, que hacen apología de él, pues, tampoco son prohibidas o canceladas, ¿no? Entonces, bueno, sí, es muy contrastante esta estrategia, ¿no? Que no toca los ámbitos ideológicos, ¿no? Para que esta estrategia pudiese funcionar, Calderón necesita del ejército, ¿no? Y necesita del ejército porque en la concepción presidencialista pareciera, y lo digo no solamente del propio Calderón, incluso la del presidente Andrés Manuel, ¿no? Pareciera que el ejército es una entidad pura, ¿no? Así, la más limpia que puede existir, por eso sacamos al ejército a las calles para combatir al narcotráfico, ¿no? Cuando realmente pues obedece más bien a una necesidad. ¿Por qué? Porque como ya les comentaba, las policías municipales y estatales que son las que tienen que afrontar estos criminales porque corresponden a delitos del fuero civil, pues no pueden hacerlo, ¿no? Entonces implica todo esto, ¿no? Se necesita un brazo duro y ese brazo duro es el narcotráfico, ¿no? El ejército, para combatir al narcotráfico. En ese sentido, Calderón pues da incentivos, ¿no? Para que puedan salir el ejército a las calles. ¿Qué tipo de incentivos? Bueno, aumenta los salarios a la tropa, pues eleva de rango a ciertos oficiales con una cierta antigüedad que tenían que ascender dentro del escalafón militar, pues de alguna forma los legitima, ¿no? A través de su discurso, ¿no? Es famosa ya la imagen de Calderón, como diría el propio Andrés Manuel, del comandante Borolas, uniformado, ¿no? de soldado. Entonces, prácticamente Felipe Calderón da su visto bueno al ejército en las tareas de combate al narcotráfico. Lo que no se esperaba o lo que no estaba precisamente de por medio en esta estrategia es que precisamente el ejército, una institución que está creada para la defensa, ¿no? del territorio nacional, entiéndase del Estado-Nación, pues de alguna forma no sabe tratar con civiles, no está en su formación, y lo que provoca es una serie de abusos a los derechos humanos, asesinatos, homicidios, ¿no? Torturas que, bueno, ellos llamarán daños colaterales, ¿no? Comúnmente les llaman daños colaterales. Entonces la vida de las familias que se entrecruzan en el fuego entre narcotraficantes y el ejército y mueren, pues
para ellos son bajas aceptables, ¿no? Y es muy lamentable porque el precio de una vida es prácticamente el costo de una bala, ¿no? Entonces es desafortunado en ese sentido, ¿no? El ejército sí sale a la calle a hacer sus labores, o más bien sale a la calle a hacer labores de la policía, ¿no? Porque la policía no está preparada y de por medio se lleva la vida de los civiles, ¿no? En ese sentido, la estrategia de Calderón pues fracasa, ¿no? Porque no logra desarticular a todas estas bandas del crimen organizado, ¿no? Del narcotráfico. Se capturan algunas de las cabecillas o se da muerte, ¿no? A algunos de los jefes, como en el caso de Arturo Beltrán Leiva, un miembro muy antiguo del cártel de Guadalajara, que también fue colaborador del cártel de Sinaloa y que después se lanzará a hacer su propio cártel, ¿no? El cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Entonces, son solamente cabecillas capturadas, pero no desarticulan a las organizaciones. Es más, pareciera, o más bien parece, que se fortalece al cártel de Sinaloa durante este periodo, durante este sexenio, ¿no? Por sobre otras organizaciones criminales, como los Zetas, ¿no? Que era que era un objetivo prácticamente nacional, acabar con ellos. Ahora, ¿quiénes son los Zetas? Ya Alan había dado un cierto vistazo a este grupo de narcotraficantes que también serán importantes porque es precisamente durante este sexenio de Felipe Calderón que toman mayor relevancia. No son otra cosa más que exmiembros del grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano que tuvieron formación en la Escuela de las Américas, que prácticamente arman, en un primer momento sirven como guardaespaldas de los jefes de la mafia mexicana, de los grupos del narcotráfico, para posteriormente ser brazos armados de estos cárteles, de estos grupos, y posteriormente ellos mismos formar su propio cártel, ¿no? Comandados por el Lasca, Heriberto Lascano, ¿no? Yo les decía hace unos minutos que para mí existe un antes y un después de los Zetas, ¿no? Hasta antes de los Zetas no había una formación militar del narcotráfico. Después de los Zetas existe esta formación militar. Se empiezan a encontrar campos de entrenamiento de los Zetas, se empiezan a encontrar también ya armas muy sofisticadas y especializadas para ciertas labores que en el pasado los grupos del narcotráfico pues ni siquiera se imaginaban, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los fusiles Barrett, ¿no? Que son pues un armamento pesado y en su mayoría, o en la mayoría de los casos, pues sirven para derribar helicópteros, principalmente vehículos aéreos, ¿no? Entonces sí hay una formación militar de por medio, ¿no? Pues en ese sentido el gobierno de Felipe Calderón, como ya les comentaba, pues parece que fortalece al cártel de Sinaloa, elimina alguna que otra organización, pero principalmente a sus cabezas más notables, ¿no? Porque en la actualidad muchas de estas organizaciones se atomizaron, están dispersas alrededor del país, ¿no? Ya no llevan el mismo nombre, ¿no? Ya no son los Zetas, sino ahora llevan otros nombres, ¿no? Y están pues asentados en la zona de Veracruz, ¿no? Que es precisamente en donde los Zetas tuvieron mayor presencia, ¿no? Al igual que me parece que es Zacatecas, ¿no? También Tamaulipas. En el caso, por ejemplo, del cártel de Juárez, bueno, pues todavía sobrevive una de las reminiscencias del cártel de Juárez, ¿no? Que es precisamente el grupo de La Línea, ¿no? Es estas reminiscencias del cártel de Juárez. Entonces, insisto, no se acabaron con las organizaciones, más bien hubo una atomización, y como siempre, ¿no? Como les comentaba, precisamente cuando se corta una cabeza, surge otra nueva. Sí, en ese sentido igual. La estrategia de Calderón estuvo financiada por los Estados Unidos en lo que se conoce como la Iniciativa Mérida. Según los Estados Unidos, pues se trataba de esto. Es una asociación sin precedentes entre Estados Unidos y México en la lucha contra el crimen organizado y la violencia asociada a este. La Iniciativa Mérida tenía como objetivo fomentar el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, ¿no? Cosa que no pasó. Desde 2008 comienza hasta mayo del 2012, una vez que la administración posterior de Bush, encabezada por Barack Obama, también hace suya la Iniciativa Mérida y se asignan $1.600 millones para que esta opere en nuestro territorio. Con estos recursos se emprendieron algunas acciones, entre ellos la movilidad aérea de México en operaciones antinarcóticos y otras operaciones de seguridad,
Estados Unidos apoyaría con la aplicación por parte de México de reformas completas del sector de justicia mediante la capacitación, entre comillas, de fiscales, defensores, investigadores y expertos forenses, intercambios judiciales, asociaciones entre facultades de Derecho de México y de los Estados Unidos. La financiación de la Iniciativa Mérida estableció 12 centros de justicia alternativa y reforzó 48 de ellos. También Estados Unidos se propuso ayudar a fortalecer las instituciones mexicanas de aplicación de la ley mediante la capacitación para unidades acreditadas de la Policía Estatal en 3 estados prioritarios de México, que eran Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, ¿no? El gobierno mexicano estableció una academia correccional para entrenar a personal mexicano correccional, tanto del ámbito federal como estatal, en Jalapa, Veracruz. También se supone que los Estados Unidos proporcionó escáneres, aparatos de rayos X y otros equipos no intrusivos de inspección. Entrenó perros para aumentar la capacidad de autoridades mexicanas para detectar mercancías ilícitas en puntos de control como los aeropuertos, puertos de entrada, etc. Pues sí, prácticamente fueron algunas de las cuestiones que se trató de implementar con la Iniciativa Mérida, y los principales ejes o los 4 pilares de la Iniciativa Mérida serían perturbar a los grupos del crimen organizado, fortalecer las instituciones, construir una frontera del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resistentes, cosa que no pasó. En esta cuestión, México acoge y complementa los recursos recibidos por Estados Unidos para la lucha contra el crimen organizado. Se llevaron a cabo 88 operaciones antinarcóticos, destinándose $1 billón desde el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. Al comenzar esta estrategia, el cuerpo policial lo componían 8,000 policías. Este número se incrementó a 30,000. Y me parece que también por cada avión proporcionado por los Estados Unidos, México debía comprar 45, ¿no? Entonces estamos viendo que era una estrategia económica y política al mismo tiempo. Dentro de los costos pagados por México están 28,000 muertos en la cuestión de policías y miembros del ejército, y pues nada, además de las miles de personas secuestradas y extorsionadas durante el periodo de Calderón, ¿no? En ese sentido, ya para ir terminando, pues nosotros pues sí, como que nos adherimos más a esta cuestión de ver el narcotráfico desde una perspectiva de la historia intelectual del mismo, de la historia cultural, de la historia social, más allá del periodismo, que si bien nos aporta muchas claves para entenderlo, pues muchos de estos reportajes periodísticos, crónicas periodísticas, narrativas periodísticas, pues se quedan en el ámbito superficial o no van más allá, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos vamos a considerar más la tesis, por ejemplo, de este libro de Mary Dawn Paley, que se llama Capitalismo Antidrogas. Ella nos dice que el capitalismo antidrogas surge de un deseo de considerar motivaciones y factores alternativos para la guerra antidrogas, como específicamente la expansión capitalista hacia territorios y espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles. Enriquecen a los bancos estadounidenses, financiar campañas políticas, alimentar un redituable comercio de armas. La imposición de políticas antidrogas puede beneficiar a empresas petroleras, gaseras y mineras transnacionales, así como otras grandes corporaciones. Ahí también nos dice Paley que hay sectores beneficiados por la violencia, como la industria maquiladora, las redes de transporte, así como un segmento del sector comercial y de venta al menudeo representado por empresas como por ejemplo Walmart, ¿no? E intereses de bienes raíces en México y Estados Unidos. La guerra antidrogas es más bien un remedio a largo plazo para los